lo de las... Estamos hablando de religiones, ¿no es cierto? Como un prolegómeno, como ideas al aire, así un poquito sueltas todavía. Entonces queremos decir eh, qué pasa con estos grandes conflictos que ha tenido la Iglesia entre las religiones, ¿no? Monoteístas, y decíamos que cómo las peregrinaciones, en el caso de la catolicidad, generaban un cambio interno, un salto cuántico, diría hoy día un físico, un salto cuántico en términos de la manifestación de fe y el compromiso de fe. Decíamos lo que le pasa a una persona. Hay muchos ejemplos de gente que hizo el camino, se llama el Camino Santiago, se llama este camino de Francia, de Chartres a, a Santiago de Compostela. Pero también hay una siguiente peregrinación que la persona hace ya un poquito más adulto, a eso de entre 30 y 40 años, más cercano a los 40, que es peregrinar a Roma, peregrinar al Vaticano. Estoy hablando de siempre, digamos, en la historia de Occidente. La peregrinación a Roma era fundamental, porque en Roma está el Papa, en Roma se va a instalar la catolicidad ya formalmente, en términos de religión oficial del imperio, digamos, ¿no? Y es porque justamente Constantino va a permitir, digamos, en el 312, que la catolicidad se instale como la religión del imperio, ¿no? Y allí entonces, en Roma, en la capital del mundo en ese tiempo, iba a estar instalado entonces lo más profundo del catolicismo, que es el Papa, el Santo Padre, el pontífice, ¿no? El pontífice, el puente entre los hombres y Dios, que se puede llamar Santo Padre, ¿eh? Su santidad, el Papa, digamos, ¿no? Y la persona tenía que hacer esta peregrinación también, ¿no? Que también generaba, como decía, una renovación profunda en la fe que requiere este hombre que es de naturaleza caída, ¿no? Y por último, entonces, una peregrinación que es la más importante, cuando la persona debe peregrinar a Tierra Santa, que es la tercera peregrinación. Esta tercera peregrinación a Tierra Santa es fundamental, pues si eso es que duda cabe que estar allí mismo, en el lugar del nacimiento de Cristo, en Belén, que sé yo, no, estar en, viendo todos los lugares donde el Monte Calvario, qué sé yo, en fin, todos los lugares que tienen que ver con la vida activa de Jesucristo también, ¿no? Y por qué no decirlo también, toda su pasión, recorrer el camino de la pasión, o sea, de una profundidad también inconmensurable. Si usted imagínese ir usted rezando los misterios dolorosos, rezar el cuarto misterio doloroso que tiene que ver con Jesús con la cruz apuesta por el Gólgota, digamos, ¿no? Y usted rezando allí y en cada paso vivenciando un poco a nuestro Señor Jesucristo en sus caídas, en todo este momento tan trágico, tan dramático, la Virgen María allí mirándolo, pero también usted compartiendo, haciéndose cómplice en el sentido de compartir un poquito infinitesimalmente ese momento sagrado, ese momento tremendo que cambió la historia de la humanidad, pues porque nos abre la puerta a los cielos con su sacrificio, con su pasión en la cruz, digamos, ¿no? Entonces, qué maravilla que el católico pueda hacer esa peregrinación a Tierra Santa, a empaparse de todo lo que significa el Evangelio mismo, está escrito ahí en las calles, si usted quiere, en las paredes, en los árboles, en el paisaje. Cuando usted habla de Cafarnaúm, cuando, qué sé yo, podría estar toda la noche nombrándole los lugares. eh, Todo lo que se menciona en la Biblia está allí, digamos, ¿no? Usted está leyendo el Evangelio in vivo, si usted quiere, in situ. Entonces, qué importante la peregrinación a Tierra Santa. Peregrinación que va a ser cortada, que va a ser bloqueada justamente por los musulmanes, digamos, ¿no? En, 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 eh, que va a llamar a las cruzadas, el Papa Urbano. Entonces, si no logramos entender, cuando hablamos de las religiones, la profundidad de estos hechos, es muy difícil que podamos aceptar o entender por qué las cruzadas, por qué las guerras cruzadas, por qué el católico
va a la cruzada para permitir que nuevamente su prójimo pueda hacer su peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Entonces, queremos nosotros hablar de este conflicto permanente entre musulmanes y católicos y judíos y musulmanes y judíos y católicos, que ha estado presente desde siempre en cada una de las religiones. Los judíos persiguieron a la Iglesia Católica profundamente, digamos, ¿no? En algún minuto hubo una tensión incluso entre San Pablo y San Pedro. De hecho, San Pedro en sus cartas, digamos, hasta que San Pedro entendió que la religión de nuestro Señor Jesucristo no era exclusiva para los judíos, sino que era para todos los judíos y los gentiles también. Eso lo entendió muy bien Pablo, y gracias a Dios que Pablo lo logra imponer también para el resto de los, para los griegos, no sé, en Corinto, en fin, en todos los lugares que están, en todas las cartas de San Pablo al Filipenses, en fin. Entonces, existe entonces una persecución, ¿no?, del judaísmo en la Iglesia Católica, y que nace con la peor persecución. Van a ser con Herodes Agripa en los años 40, cuando él va a conformar y va a llamar a estos 12 grandes miembros del Sanedrín, y estos 12 miembros conocedores del Templo Salomón, que van a ser la base futura, 1000 años después, de lo que hoy día es la francmasonería. Pues la francmasonería nace con Herodes Agripa el año 40 y viene de los sacerdotes judíos, digamos, ¿no?, para vetar, bloquear y parar a esta secta de locos que era la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Eso todo que está en la fuente estudiable, digamos, ¿no? Entonces hay que entender que hablar de las religiones es hablar de conflicto. Hablar de las religiones monoteístas es hablar del conflicto de ellos. También hay verosimilitudes, por cierto, pues si Jesucristo nos va a decir: no vengo a borrar ni un ápice de lo que está escrito, vengo a sumar mandamientos nuevos, amados los unos a los otros como Dios los ama. Entonces no viene a borrar un ápice de las escrituras. Así que eso es bien importante. Pero nosotros como católicos tenemos que tener muy claro que hay cosas que son intransables para nosotros, especialmente Nuestra Señora Corredentora, intercesora en nuestro juicio particular frente a Dios, que es la Virgen María. Es decir, pensar en una religión sin la Virgen María es una condenación real, porque no es reconocer la Reina de los Cielos solamente, sino que reconocer la Madre de Dios. ¿Y por qué la Madre de Dios? Porque esta es una cosa que mucha gente no logra entender. Jesucristo es Dios. Sí, Jesucristo tiene naturaleza divina. Desde su naturaleza divina, ¿cuántos minutos llevamos? Debemos entender que Jesucristo es persona divina y es persona humana. Desde la naturaleza divina. Es una sola naturaleza, pero ocupa dos personas. Persona divina y, por cierto, para hacerse hombre, persona humana. Es perfectamente persona divina, por cierto, claro, que parezca una perogrullada, una verdad, un axioma. Sí, es perfectamente Dios. Pero por lo tanto también es perfectamente humano. Y cuando decimos que es perfectamente humano, es humano en cuanto un humano perfectamente humano. Significa que en todas las atributos que tiene una persona humana, en él están absolutamente desarrollados a la perfección. Por lo tanto es perfectamente inteligente dentro del concepto humano también, pero sin olvidarnos que tiene naturaleza divina. Y por eso, por su naturaleza divina, siempre está viendo aquello que una persona normal no puede ver, no puede conocer. Está conociendo el pensamiento del hombre. Él conoce el pensamiento de los fariseos. Por eso que le responde claramente cada uno de sus intentos de querer hacerle encerrona que hacen los fariseos. Entonces, nuestro Señor es perfectamente humano y es perfectamente Dios. Tiene una sola naturaleza, que es naturaleza divina, y persona divina y persona humana. Entonces, María va a ser madre de esa naturaleza divina, pues. Si usted no puede venir aquí, más allá
No voy a entrar en las disquisiciones de qué es María, si María estuvo casada, si no estuvo casada, da lo mismo. No da lo mismo, pero avancemos a un punto preciso. María va a ser la madre de Dios, porque usted no puede separar esa perfecta hipostasis que existe entre la persona humana y la persona divina en una sola naturaleza que es divina. No puede separar eso usted. Pero no puede separar, que en estos hombres, en estos personas hombres, en estos personas Dios. No, 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 no. Porque en usted, en la hipostasis que hay en usted, en cuerpo y alma, usted no dice, mira, aquí en esta parte del brazo tengo un trozo de alma y aquí tengo cuerpo. No, en todo su cuerpo está toda su alma. Entonces el alma y su cuerpo son una sola unidad, hombre. El alma sola es menos que un hombre. El cuerpo solo es menos que un hombre. Y lo dice en un escrito Santo Tomás, muy maravilloso, justamente sobre la inconmensurable obra que significa el cuerpo y el alma en el hombre. El cuerpo y el alma en el hombre. El cuerpo y el alma en el hombre son más que el alma del hombre sola. Y mucho más que el cuerpo solo, por cierto. Pues no existiría si el alma anima al cuerpo. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de la Virgen María, estamos hablando de la Madre de Dios, que ella va a tener a Dios en su vientre. Por favor, a Dios en su vientre, a la perfección, el atributo perfecto, eterno, infinito, omnisciente, omnicomprensivo, perfectamente simple, acto puro. Eso va a estar en su vientre. El simple hecho de haber tenido durante 9 meses a Jesús Cristo, a Dios en su vientre, le da a ella una categoría que está por sobre cualquier criatura. Cualquier criatura, por favor, no hay ninguna criatura de Dios que esté por sobre la Virgen María. Y aquí estoy hablando de ángeles, serafines, querubines, lo que usted quiera. Solamente Dios Padre, el Padre, Dios Hijo, su Hijo, y Dios Espíritu Santo, esposo de la Virgen María de alguna forma, están por sobre ella. Entonces una religión no puede venir así, en interpretaciones antojadizas, especialmente cuando nace del desorden de las pasiones y de una soberbia infinita, producto de un nominalismo enfermizo, de un cura enfermo, llamado Guillermo de Ockham, enfermo del alma, que desgarra vestiduras diciendo que no existen los universales, que solamente le existe la verdad de cada uno. Padre del relativismo. Y padre hoy día, en 1330, padre de todos los males de este mundo, incluido lo que estamos hablando de las religiones, incluido las apostasías que ha sufrido la religión católica, como las puertas de Wittenberg y los 95 tesis del caballero este, que no lo voy a nombrar, o de su socio suizo, ¿eh? Que dijo que quienes tenían mucho dinero demostraban que estaban benditos de Dios, no importa cómo lo hubiesen conseguido. No logro entender, bueno, el calvinismo tiene esa. Entonces, cuando hablamos de religiones, no podemos, es imposible que podamos hablar de religiones sin tocar los grandes temas, las grandes herejías, las grandes blasfemias, las grandes apostasías, las sectas y todos aquellos elementos que han aparecido tal como estaba escrito. Tal como estaba escrito, y se lo dice Jesús a las mujeres que lloran allí: no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mi tiempo aquí ahora ha pasado y viene el tiempo del príncipe de este mundo. Y aquí en este libro de Danzinger nos vamos a encontrar cómo el príncipe de este mundo va a ir formando religiones, sectas, qué sé yo, reformas y cuantas cosas para destruir a la catolicidad, para destruir la iglesia de Cristo,
para destruir el cuerpo místico de Cristo, que es la misma iglesia. Incluso aquí, lamentablemente, no alcanza a aparecer en este libro, debiese aparecer en tal vez una nueva edición de un libro de esto, la gran apostasía del Concilio Vaticano II. Digo apostasía porque aparece como una reforma, pero termina siendo una destrucción completa de la catolicidad. Y voy a volver a este punto que lo dije en una charla por allí. Decían, en 40 años más, dijo al terminar el Concilio Vaticano II, verán lo prolífico que es esta gran reforma en la cual entra la masonería y el marxismo a cuerpo de rey dentro de la iglesia. Van a ver ustedes la maravilla, cómo van a brotar los seminarios, los conventos, que sean. Los monasterios, los seminarios cerrados, los monasterios convertidos en discotecas, en hoteles, en bulines, incluso en lupanares, los conventos de monjitas perseguidos, no por el Papa Benedicto XVI, sino por el cardenal Bergoglio, perseguido por el cardenal Bergoglio. A todas las monjitas, a todos los conventos de monjas contemplativas. Es que no está en lo contemplativo, la fe, sino en la acción. La oración no sirve entonces. No sirve, tampoco sirven los dogmas. Entonces, es imposible que ustedes me pidan que hablemos de religiones sin hablar del conflicto. Porque estamos hablando del cuerpo místico de Cristo versus el príncipe de este mundo.